El 11 presenta Pop 11.0. Ofrecemos una visión diferente de la cultura pop. Relacionamos los acontecimientos icónicos del mundo del espectáculo con la realidad mexicana. Hola a todas y a todos y bienvenidos al nuevo programa original de Canal 11, Pop 11.0. Un espacio en donde hablaremos de nuestra verdadera pasión, la cultura pop, y cómo los acontecimientos más relevantes del mundo de la farándula se relacionan con nuestra realidad y contexto mexicano. Queremos brindar a la audiencia del 11 una visión diferente, entretenida y fresca, pero también inteligente de la cultura pop. Mi nombre es Alessandra Santamaría y mi coconductor es Rodrigo García. Hola Rodri, ¿estás emocionado por el primer episodio del podcast? Hola Ale, la verdad es que sí, estoy muy emocionado y más porque el día de hoy vamos a hablar de alguien que ha generado mucha polémica y nos ha dado bastante de qué hablar. La princesa del pop, la gran Britney Spears. Para este episodio contaremos con la presencia de nuestra invitada especial. Ella es Mónica Pedrosa, es abogada feminista con perspectiva de género y hablaremos más adelante con ella para resolver algunas dudas que tenemos respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenida, Mónica. Hola, muchas gracias. Estoy muy emocionada. En verdad agradezco la invitación y pues muchas felicidades. Gracias. Antes de comenzar, les recordamos que nos pueden compartir sus ideas de temas para próximos episodios mandando un mensaje al correo electrónico msantamaria@canal11.ipn.mx o también en las redes de @canal11tv, todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Recuerden que este espacio es de ustedes y para ustedes. Bueno, hay mil cosas que podríamos discutir a la hora de hablar de Britney Spears. Podríamos hablar sobre la cultura del acoso hacia las figuras públicas, sobre el estigma en torno a la salud mental, misoginia, la sobresexualización de las mujeres jóvenes, especialmente dentro de la industria musical. Sin embargo, el episodio de hoy está dedicado a un movimiento muy actual, conocido como Free Britney o en español, Liberen a Britney. Bueno, para todos aquellos miembros de la audiencia que no saben muy bien sobre esto o que quieren saber un poco más, Britney no ha tenido control sobre su vida personal y sus finanzas, que superan los $59 millones desde 2008. Un año en el que después de un largo periodo de acoso hacia su vida personal y constante criticismo, fue sometida a este régimen legal que les vamos a hablar un poquito más adelante. Así es. No sé si recuerden, en el 2007, cuando Britney se rapó la cabeza y agredió a un paparazzi con un paraguas y también perdió la custodia legal de sus hijos. Y también, Ale, no sé si recuerdas la gran e inolvidable presentación en los premios MTV. Así es, ese año Britney Spears estaba pasando pues por muchos problemas personales y tuvo un espectáculo en el escenario de los premios MTV, cantó la canción Give Me More, y fue absolutamente destruida por los medios y por la opinión pública. Muchas personas consideran que ese fue el espectáculo que terminó con su carrera artística y en 2016 regresó a ese mismo escenario, el mismo donde cantó Slave for You con una anaconda en los hombros para icónica. Decir, sigo aquí, todos podemos salir adelante y aprender de nuestro pasado, por así decirlo. Bueno, desde ese entonces, o sea, han pasado 13 años, su persona y su dinero han sido controlados por su abogado y su padre por medio de un término legal que en español no existe, pero que podría ser traducido como conservadurismo por medio de un tutor, en el que un guardián o un protector es apuntado por un juez para manejar los asuntos financieros, legales y hasta la vida diaria de otra persona que el juez o el sistema considera tiene limitaciones físicas y o mentales. Pues bueno, para desarrollar un poco más sobre este término, es importante recalcar que la mayoría de las personas sometidas a este tutor dentro del conservadurismo legal son adultos mayores que padecen o Alzheimer o alguna enfermedad mental como demencia senil, por lo cual se vuelven pues, más vulnerables a robos, estafas y otro tipo de abusos por parte de la sociedad. Entonces, es ahí donde ponen esta figura del protector de vida o legal para esta persona. Sin embargo, también es aplicable para personas que no son adultos mayores, pero que padecen de enfermedades mentales, individuos con tendencias suicidas, psicóticas o adicciones que los hacen incapaces de tomar decisiones legales, médicas y financieras por sí mismas y mismos. Ale, yo siento que el caso de Britney es muy particular
pues está sometida en contra de su voluntad. Pues esto a partir de los 26 años. Así es, era excesivamente joven. Claro, o sea, imagínate, es como tener nuestra edad y estar sometidos a que alguien más esté sobre nosotros así es. Y controle de, oye, me quiero ir de viaje con mis amigos, oye, me quiero comprar un coche, me quiero comprar cualquier cosa. Quiero cambiar de trabajo. Sí, entonces, pues bueno, después de presentar toda esta histeria que fue grabada públicamente y que fue de cierta forma mediatizada y ridiculizada. Claro que sí fue violentada en cuanto a esta parte de su expresión y de todo de sus derechos. Entonces, pues bueno, fue sometida como a este juicio y es donde declaran que tiene problemas de estabilidad mental y emocional y pues la ingresan a un hospital psiquiátrico, o sea, por un tiempo. Afortunadamente, como ya todos sabemos, Britney Spears se recuperó y continuó con su carrera. Lanzó discografías que fueron sumamente exitosas como Femme Fatale y Glory. Algunos de sus sencillos más populares salieron durante este periodo. Sí, buenísimo. Todos recordamos S&M con Rihanna, Womanizer, es súper buena. Se presentó en premios, incluso mantuvo una residencia fija en Las Vegas por la que ganaba $1 millón por show, si no me equivoco, llamado Piece of Me, un pedazo de mí. Y la mayoría de las personas no sabíamos, pero durante todo este periodo estuvo librando una lucha, principalmente tras bambalinas, para recuperar el control de todo lo que le pertenece y quitárselo a su padre. Yo creo que ahí lo que llamó un poco la atención, o lo que desviaba, mejor dicho, la atención de todo esto es que, pues después de ver a una Britney destrozada, digámoslo así, pues verla en recuperación o intentando salvar su carrera y volver a posicionarse como la estrella de pop, después de tener como, digamos, entre comillas, que competir, porque no tienen que competir, pero con Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna. Con otras figuras nuevas. Sí, entonces esto como que desviaba un poco la atención de todo lo que sucedía realmente en su vida. Nadie se imaginaba que podía estar teniendo problemas de esta magnitud. Y hace muy poco tiempo fue que las personas se enteraron de que estaba teniendo esta batalla legal contra su padre y un abogado, y así fue como nació el movimiento de Liberen a Britney. Efectivamente, no sé si recuerden ustedes, hay algunos twitters que empezaron como a sacar los fans, incluso en sus videos. ¿Recuerdas que comentábamos uno hace unos días de que empezaron a decirle como, Britney, si te sientes bien, en peligro, muestra un emoji de rosa en tu próximo video o usa un vestido amarillo. Sí, así todo esto para hacerlo como notar, ¿no? Buscar como las vías de decirle, levanta la voz, como que no estás sola, ¿no? Entonces, pues bueno, yo vi algunos twitters y publicaciones de famosas y famosos en los medios, pues comentando mucho sobre este apoyo que necesitaba o que necesita Britney. Y que se le había negado bastante anteriormente. Tiempo. Entonces, ahorita es como cuando más retoma importancia porque pues se está volviendo muy mediático y porque, pues bueno, o sea, creo que es muy importante que resaltemos y que también rescatemos esta parte de que a alguien le están negando su libertad y sus derechos. Y su propia familia, lo cual resulta todavía más alarmante. Y personalmente lo que consideramos muy relevante sobre este caso ya a nivel social es que nos hizo cuestionarnos los sistemas legales que permiten que personas vulnerables, ya sea por su edad o por motivos de salud emocional o física, como en el caso de Britney Spears, sean abusadas por otros en los que originalmente creían que podían confiar. Personas que deberían velar por su bienestar y no aprovecharse de esas situaciones para lucrar en su propio beneficio. Oye, qué fuerte, porque ¿sabes qué es lo que pasó en noviembre justo del año pasado? Pues el abogado de Britney literal citó que su clienta le tenía miedo a su padre y que no volvería a poner un pie en el escenario mientras él estuviera en control de su carrera. O sea, todos los fans, obviamente, yo creo que eso fue lo que detonó también, porque decir de, oye, una estrella está diciendo que no quiere pisar un escenario, volver a grabar un disco, si no le regresan nuevamente su vida. O sea, eso es muy fuerte y justo todo eso también se popularizó porque recientemente salió el documental de Framing Britney Spears. Del New York Times, así es, en la plataforma bajo demanda Hulu. Pero no sé si sabías que pues querían entrevistar a su familia. Así es, a su hermano, a su hermana que también es una figura pública. E increíblemente absolutamente todos rechazaron
La esta oportunidad de invitación. defender a Britney Spears. Y también testificar en contra pues Del decir padre, algo en claro. contra del padre y lo que está haciendo. También es importante destacar, como Rodrigo mencionó anteriormente, que usualmente las personas que ingresan a este sistema son personas de la tercera edad con Alzheimer o demencia, es decir, es un último recurso para una persona que ya está sufriendo por motivos de fuerza mayor. Pero Britney Spears tiene 13 años sometida a esta ley, aún ni siquiera cumple 40. O sea, 13 años, ¿te puedes imaginar? Es una porción muy grande de su vida, por lo cual nos hizo reflexionar sobre los derechos de las personas vulnerables. Y esta lista incluye a mujeres, a personas con problemas de salud mental, con adicciones, con discapacidades físicas y o intelectuales, pero también a personas indígenas, a migrantes y, bueno, concretamente a adultos mayores. Sí, claro. El hecho que acaba de pasar recientemente, que lo grabaron las cámaras de videovigilancia en la alcaldía de Tlalpan, en donde una mujer de 95 años, Lorenza Reyes, efectivamente, era física y verbalmente agredida por su propio hijo dentro de su casa. O sea, y esto se volvió viral porque salió a la luz una foto del rostro de la mujer con signos de violencia. O sea, hasta ese momento, en verdad fue que estalla la bomba. Visibilizó el problema realmente del abuso de los adultos mayores en México. Yo recuerdo que estaba escuchando la radio cuando escuché de este caso y sí se enfatizó que los vecinos de la zona se reunieron en el domicilio acompañados por elementos de seguridad con la intención de detener al agresor, pero la señora Reyes y su familia se negaron a presentar una denuncia, por lo cual no se pudo detener al hijo que le estaba agrediendo y las autoridades pues pidieron no buscar justicia por propia mano, a pesar de que el tema se volvió sumamente viral y la inacción de la familia causó mucha indignación en los ciudadanos de México. Sí, pues yo creo que este tema, y justo más ahorita en la pandemia, en la que todos podemos estar encerrados con nuestros agresores, eso es muy importante y muy alarmante. O sea, esta situación creo que avivó una discusión en torno a los derechos de las personas de la tercera edad, que muchas veces pues pasan como desapercibidas o no tienen, digamos, no reciben tanta atención mediática necesaria, efectivamente, porque pues bueno, ellos no tienen acceso, o creemos, ¿no? Que no tienen acceso como a redes sociales, a la plataforma. Entonces, pues imagínate, en México viven 15 millones de adultos mayores. O sea, esto de acuerdo con el último censo del INEGI del año pasado, del 2020. Y pues la Organización Mundial de la Salud tiene registro de que 1 de cada 6 adultos mayores a nivel mundial sufre algún tipo de abuso. Es una cifra muy alta y en México creo que es una situación que todavía se caracteriza por otras problemáticas todavía más serias, como la pobreza en la que viven muchos adultos mayores, la falta de oportunidades laborales o incluso las condiciones laborales en las que algunas y algunos se ven forzados a trabajar. Eso enfatiza el problema de la desigualdad y del abuso a las personas de la tercera edad, tanto en entornos rurales y urbanos. Y se ve un escenario muy similar para las personas con capacidades diferentes, que en 2019 el INEGI también reportó que en México viven unos 7.700.000 personas con discapacidades físicas o intelectuales. Muchas de ellas también sufren de abusos y maltratos y sus futuros están a merced de otros individuos, por no mencionar que más de la mitad se encuentra en una situación de pobreza. Sí, o sea, imagínate que alguien cercano a ti, muy cercano a ti, un tío, abuelo, un conocido, estuviera sometido bajo este régimen legal en el cual no pudiera tomar decisiones sobre su vida y encima ejercen violencia sobre ellos. O sea, este es un abuso que yo creo que hay que tomar en cuenta y me parece muy interesante y también como importante que utilicemos un tema de la cultura pop como Britney Spears para ilustrar y decir, llegar a más personas. Claro, llegar a más personas y decir, oye, o sea, esto le puede pasar a tu vecino, ¿qué es lo que pasó en Tlalpan? ¿No? O le puede pasar a un familiar, ¿no? El punto es evidenciarlo, o sea, saber que existe porque muchas veces
pues pasan desapercibidos este tipo de acciones. Y esta problemática que mencionas fue ilustrado por la organización no gubernamental Human Rights Watch, que ilustró que el tipo de dominancia que muchas familias imponen a sus integrantes con discapacidades es absolutamente brutal. Deciden cómo o en qué gastar su dinero si es que tienen un empleo o si reciben algún tipo de asistencia social, los disciplinan a su gusto, a veces los lastiman, deciden su vida social, su vida romántica, su vida sexual, O sea, entre otros controlan aspectos. todo de pies a cabeza, o sea, sus todo. cuentas bancarias, patrimonio, todo. Y me consta que deben existir ciertos sistemas legales para proteger a las personas vulnerables. Mi propio hermano tiene un nivel muy alto de autismo, entonces he vivido en carne propia que sí hay personas que no pueden decidir sobre sí mismas, por lo que sí necesitan a una figura de protección. Lo grave es lo frecuente que estos sistemas y estas figuras legales les fallan a las personas que más lo necesitan. La batalla que actualmente libra Britney para tener las riendas de su carrera y de su vida ya no es solamente un tema que le interesa a sus fanáticos más leales o que le interesa a los medios, es un tema que nos importa como seres humanos. Como sociedad. Porque no el somos deseo de ajenos. libertad, como todo el mundo sabe, es un deseo universal. Así es, y su lucha representa la batalla de grupos marginados cuyas Vulnerables, libertades claro. y derechos son negados diariamente y a veces son vistos como menos valiosos por un sistema que les promete justicia y que les falla muy seguido. Pues sí, es así como de, oye, te pongo un tutor, él Y se me hace olvido de cargo de ti. tus finanzas, él se preocupa por ti, él vela por tu seguridad, y eso es frente a la justicia, ¿no? Lo que sucede en nuestras casas, lo que sucede en la vida real es totalmente Ajeno. diferente. Ujú. Y yo sé que este término en México no existe como Sí. tal. En Estados Unidos se llama conservatorship, pero lo más similar en México sería la patria potestad y la tutela tanto de las personas como de sus propiedades. Entonces, pues bueno, esto es, ya entendemos un poco más que estas personas tienen derecho total y control Sobre tu sobre persona. la vida de las personas, tus decisiones, tu patrimonio, tu salud, todo absolutamente, ¿no? Entonces, Absolutamente. esto es muy, muy interesante y por eso es que se encuentra aquí con nosotros Mónica. Mónica para Pedrosa. un poco más sobre este tema y pues resolver algunas dudas que pueden salir de todo esto. Y mira, Mónica, a mí me gustaría comenzar por preguntar cuál es la diferencia entre lo que en Estados Unidos llaman conservatorship, la patria potestad y la tutela legal en México, para que entienda un poco más la audiencia. Ujú. Hola, buenas tardes nuevamente. Conservatorship sí se equipararía a lo que es la tutela legal en México. O sea, sí se puede equiparar en ese sentido, pero es importante que les haga la diferencia de lo Ok. que es la patria potestad, que es un conjunto de derechos que la ley le confiere a los padres y madres sobre las personas y bienes, o sea, es decir, de los hijos e hijas. Ujú. Ok, Y bueno, es decir, que estas personas no son independientes, ¿no? Al no ser independientes aún, también hay un conjunto de deberes que los padres y las madres deben de cumplir como progenitores, en su calidad de progenitores, ¿no? O sea, Ok, son ok. derechos al momento de tu nacimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que te tienen que procurar, te tienen que cuidar, Ujú. ¿no? Esta parte de la crianza que debería de ser positiva, pero es un derecho para padres y madres. o sea, es como en familia, hijos, padres, patria Así es, potestad. así es. Y lo Perfecto. tienes desde que naces. Lo tienes desde que naces, evidentemente puedes perderla por medio de un Sí, juicio. claro. Y se tendrían que acreditar muchísimas cosas, pero ese es el tema de la patria potestad, sobre todo en menores, que son los que los padres y madres ejercen esta capacidad. Ok, y Jurídica. hablando ya de la tutela legal, La aquí en tutela México. legal, ya en México, que sí se equipara a esta figura de Estados Unidos, ya es una institución jurídica también, que tiene por objeto esta guarda y protección de la persona, así como sus bienes, o sea, los bienes de la persona tutelada. Y también se aplica en casos de menores que no se encuentren bajo una patria potestad de sus padres, es decir, por alguna causa de muerte o por abandono. Entonces, alguien tendría que representarlos en Ok. ese sentido. También los incapaces, se les denomina las personas incapaces jurídicamente hablando, que no pueden ejercer esta capacidad de ejercicio hacia sí mismas. O sea, por ejemplo, si mis padres son personas ya de la tercera edad y tuvieran Alzheimer o otra condición que no les permite decidir sobre sí mismos, yo puedo ser su tutor Tutora. legal, pero no voy a tener su patria potestad. Es correcto. Ok. perfecto. Únicamente la tutoría. Y yo al ser tutor de lo que dice Ale de mis padres, tengo el mismo control que el padre de Britney sobre
sobre ella, ¿no? O sea, sobre propiedades y eso, o eso no Así aplica. es. También aplica Así aquí. es, solo que hay un procedimiento. O sea, Ok. recordemos que cuando somos familiares, o sea, ya ese lazo consanguíneo, ya, digamos, te obliga, o sea, ya se da por sentado, ¿no? Ok. ¿Tú consideras que la tutela legal limita los derechos de las personas? Bueno, más bien aquí hay que tener cuidado con esta parte, porque recordemos que la tutoría es, bueno, sí quiero hacer la diferenciación también entre la curatela, porque es lo que no hemos platicado. La tutela es como cuando no tienes capacidad, ninguna capacidad. Sin embargo, la curatela, que también se equipara a este término, es cuando la persona se encuentra, o sea, tiene capacidades, o sea, sí las tiene, pero por alguna razón, unas no puede ejercer esa capacidad. Por un tema, como habíamos platicado, de alguna adicción, de alguna enfermedad mental, ¿no? Como no sé, un caso de depresión. Es correcto. Okay. Este tipo de estrés tóxico que muchas veces nos lleva a hablando esta ya como enfermedades mentales, digamos así, también entra. Así es, también en esta parte emocional. Y pues bueno, la diferenciación justamente es que, bueno, para que haya también esta determinación debe haber un historial médico. Uh-huh. O sea, tendríamos que comprobarlo. Este historial determinará si dicha persona está afectada o no por una incapacidad total y permanente, que estamos hablando de la tutela, Uh-huh. ¿no? Seguimos hablando en ese sentido, que limita esta capacidad para regir su persona y administrar sus bienes, ¿no? O si únicamente requiere la adopción de una serie de medidas que complementen esta capacidad, que es lo que les decía de la curatela, para que pueda realizar determinados actos. O sea, digamos, la curatela es parcial, la tutela es total. Es total. Ok. Oye, y una pregunta. Viendo ya, poniéndonos un poco en los zapatos de Britney, que nos encantaría, o sea, pero en la fama y en los discos y el éxito, pero ¿puede Britney, o sea, pedir como, oigan, señor juez, quiero ser liberada de la tutela legal que yo a la que estoy enfrento, sometida? Ajá, o puede también en algún momento el tutor perderla o decir como, ya está bien, ya está bien mentalmente, perfecto, ya no quiero ser tutor, ya eres libre. Justamente es lo que no habíamos hablado tanto anteriormente, que Britney sí está haciendo ese esfuerzo por liberarse de este sistema. De hecho, lo logró hace un poco tiempo, logró liberarse de la parte personal. Ahora ya puede tomar decisiones sobre su vida, ¿no? si viaja, temas sus relaciones de amorosas, tipo el novio que tiene ahorita, ¿no? Así es, pero todavía no puede tomar decisiones en torno a su economía. Así es, ¿no? y eso es lo que se está ahorita batallando en la corte. Lo que mencionan algunos abogados de Estados Unidos es que ese sistema de conservatorship no fue creado para personas jóvenes, productivas y exitosas como Britney Spears. Entonces, fue creada para adultos mayores. Justo de ahí sale mi duda, Moni, o sea... que es sumamente difícil salir. Ella, efectivamente, o sea, ¿cómo se podría o cómo se zafa de esa Britney? Es que depende totalmente de su defensa. O sea, como está en un proceso jurídico y yo lo que veo es que estuvo años sí. Ella atrapada porque vivió una violencia. 13 años sufrió una violencia. Lleva atrapada. O sea, sufrió una violencia por tanto tiempo, no se había visibilizado su situación y hasta que salió a los medios que también ejercieron esta presión y pudieron ayudar al proceso. Y eso ha ayudado, claro. Por supuesto, porque ella sufrió esta violencia porque estaba inmersa en este estrés tóxico, ¿no? Incluso inducido. O sea, incluso mi percepción es que incluso inducido, ¿no? Precisamente porque el papá tenía el control de todo. Y muchas veces, en cualquier parte del mundo, es más fácil decir o equiparar, es que está mal de la cabeza, sí, claro, tiene problemas. Vemos los videos y decimos incapaz, como, ya se le fletó, o sea, ya está mal, ¿no? Así justifican esa violencia, porque al final el padre fue su agresor. Sí, tiene intereses económicos, obviamente, en de la por carrera medio, claro, pues por eso está diciendo que tiene miedo. Y por eso fue forzada a trabajar durante un periodo de su vida en el que evidentemente no se encontraba bien, no se encontraba en condiciones de ser profesionalmente explotada como lo estaba haciendo. Por eso nos gustaría preguntarte, Mónica, si existen políticas o sistemas legales para proteger a las personas tuteladas de un posible abuso. Sí, de hecho es importante aclarar que las limitantes jurídicas que tenemos aquí en México, aunque los tutores actúen en nombre y representación del sometido a régimen de tutela,
para realizar determinado acto forzosamente necesitan la autorización del juez. O sea, recordemos que hay un proceso, recordemos que hay una jurisdicción, ¿no? Y que el juez justamente tiene que velar también por los intereses de la persona, ¿no? De la persona que está bajo la tutela. Entonces sí hay como mecanismos de vigilancia. Y bueno, por ejemplo, necesitan autorización, por ejemplo, para poder insertar a una institución de salud mental al tutelado, o de educación, o de formación especial, o de adquirir o vender propiedades, celebrar contratos, solicitar algún préstamo bancario. Si comete alguna infracción el tutor o una irregularidad durante el ejercicio de estas funciones, el tutor puede ser destituido igualmente por un juez, ya sea de oficio, o sea, que lo haga el propio juzgador, o la fiscalía o cualquier otra persona interesada, ¿no? Entonces sí existe una salida, solamente es pues difícil acceder a ella, ¿no? Finalmente nos gustaría preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre el caso de Britney en específico? Ella como una persona que fue abusada por este sistema, por su tutor, pero siendo una mujer poderosa, una mujer famosa, una mujer con dinero, una mujer con la atención de los medios. Creo que es un caso muy particular y nos gustaría saber en qué piensas que se diferencia a otros casos de abuso. Y me gustaría ahí también abonar un poquito para saber ¿qué consejo le darías a la audiencia que nos está escuchando para que se acerque y fomentar esta cultura de la denuncia y también identificar la violencia en personas vulnerables? O sea, porque obviamente ellas tienen esta dificultad o pueden tener alguna dificultad para acceder a la justicia, ¿no? Entonces, ¿qué consejo tú nos darías a todos para decir como, oye, hay que levantar la voz, oye, esto no está bien? Uh-huh. Sí, pues de entrada sí quiero hacer mención que el derecho es patriarcal. No olvidemos que el derecho fue hecho de hombres, ¿no? Para los hombres, desgraciadamente. Y en la normalidad, justamente, el acceso a la justicia siempre ha representado un gran reto, tanto para los grupos prioritarios, hablando de mujeres, adolescentes, niñas, niños, personas adultas mayores, porque precisamente para esta búsqueda de justicia, ¿qué es lo que pasa? Está inmersa en discriminación, misoginia, invisibilización, revictimización, criminalización, y justamente para la sociedad, para la cultura también es una normalidad, o sea, desgraciadamente, ¿no? Para las instituciones, sobre todo para el Estado, por la normalización de la violencia, en combinación con lo que hablábamos de la indiferencia que incrementó por esta crisis por la pandemia y que ha puesto en riesgo, todavía en más riesgo, estos grupos de atención prioritaria porque están compartiendo el espacio con sus agresores, ¿no? Por este confinamiento, exacto. Y pues la carencia de poder adquisitivo, de herramientas tecnológicas. Entonces, todo esto sí limitan los derechos humanos. O sea, esto sí limitan los derechos humanos. Y en el caso en particular de Britney, pues sí fue como los medios de comunicación también juegan un rol muy importante, muy destacado en esta formación de percepciones sociales, ¿no? Sí, claro. Tanto en una vertiente de información como de entretenimiento. Y el tratamiento mediático estereotipado que también se le hizo, también generó como conflicto, ¿no? Pero no olvidemos que ella tenía su proceso. Y ella, insisto, vivió una violencia, ¿no? O sea, el hecho de que te digan que no eres autónoma, que no eres capaz, cuando no hay un dictamen, cuando no hay algo que determine médicamente que realmente que no tienes alguna discapacidad mental, que aquí sería eso, pues sí es violencia. Es violencia, ¿no? Es violencia. Y sí, o sea, su padre y tutor, ¿no? Porque pues al final, es la misma persona, o sea, tenía patria potestad, o sea, sí, y aparte la tutela. Entonces, ¿eso qué hizo? Se aprovechó de la situación en su beneficio, porque, insisto, el tratamiento pudo ser otro, pero desgraciadamente, como Britney, hay muchas personas que no gozan de capacidad de ejercicio y que viven todo tipo de violencias. Y que nunca van a recibir la atención mediática que este caso está recibiendo. Efectivamente. Entonces, por eso es importante lo que estás diciendo. O sea, hay que saber, conocer la justicia, conocer con quién acercarnos, conocer efectivamente nuestros derechos para poder denunciar, alzar la voz y pues defendernos. Mónica, pues muchas gracias por esta gran participación y por acompañarnos en el estreno y este primer programa. El primer episodio. De muchas Pop gracias. 11.0, invitada de lujo. Y cuéntanos, ¿tienes redes sociales o donde te puedan encontrar aquí nuestra audiencia?
Sí, tenemos de la página de Frente por la Enseñanza, que es una organización justamente de prevención, seguridad y derechos humanos, que es @Frente Ensenanza, F mayúscula, E mayúscula. Mi Twitter personal, que es @ultramonic, y la página de Facebook, que nos encuentran como Frente por la Enseñanza. Pues ya saben, si tienen alguna duda o quieren saber un poco más sobre cómo pueden acercarse a estos sistemas legales y judiciales de nuestro saber país, más de ellos. Pues pueden recurrir y obviamente conocer la gran labor que están haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Esto fue todo en el primer episodio de Pop 11.0. Recuerda nuevamente que pueden hacernos sugerencias de temas a tocar si nos contactan al correo msantamaria@canal11.ipn.mx o en las redes sociales de @canal11tv. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos muy pronto en el segundo episodio. Y finalmente quiero decir, liberen a Britney. Liberen a Britney. Pues gracias a todas y todos los que nos escuchan y nos vemos la próxima semana. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias. a Nos ambos. vemos. Adiós. El 11 presentó Pop 11.0. Moderado por Alessandra Santamaría y Rodrigo García. Coordinación de producción, Daniel Acuapio y Moisés Romero. Operador de cabina, André Ibarra. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Con una investigación de Alessandra Santamaría.